Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Obando Mayoral y hago parte de este grupo de la materia Cinemática y Dinámica de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Mi nombre es Carlos León y vamos a estudiar los tres movimientos que se encuentran en el video: el movimiento uniformemente acelerado, el movimiento circular uniformemente acelerado y el movimiento parabólico. Mi nombre es Fabián Rojas y a continuación vamos a intentar describir los movimientos con la ayuda del software Tracker. Continuamos con Tracker. Es un software libre que nos permite analizar los movimientos y otras situaciones reales de una o dos dimensiones. Este programa nos permite extraer tablas y gráficos de los valores de las diferentes magnitudes, como por ejemplo posición, velocidad y tiempo. Además, esto nos permite la creación de un modelo cinemático dinámico que describe el fenómeno a estudiar. Y además nos comprueba la validez de las leyes físicas expuestas en el currículum de física. Aquí tenemos el programa Tracker con el cual modelamos los movimientos a estudiar. El primer paso que tenemos que hacer para ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante. También puede definirse como el movimiento que realiza una partícula que, partiendo del reposo, es acelerada por una fuerza constante. El RET de este movimiento es x de t, y de t más z de t, pero z de t es 0 y solamente tenemos velocidad en x y en y. El vector posición en x es x sub 0 más v sub 0 por t más un medio de la aceleración en x por tiempo al cuadrado, y en y es posición inicial en y más velocidad inicial en y por tiempo más un medio de la aceleración en y por tiempo al cuadrado. La velocidad instantánea es la derivada de la posición, la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad, y las gráficas que nos resultaron fueron dos parábolas, ya que la aceleración y la velocidad inicial van en diferente dirección. ¿Qué es el movimiento parabólico? Se denomina movimiento parabólico al realizado por un objeto cuya trayectoria describe una parábola. Este movimiento puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos: un movimiento rectilíneo uniforme horizontal en Y y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado vertical en J. En Y tenemos la ecuación x sub 0 más velocidad sub 0 en x por t, y en Y t inicial más velocidad inicial por t más un medio de la aceleración por t al cuadrado. Una vez halladas todas las incógnitas, podemos decir que el movimiento está descrito. A continuación vamos a explicar un poco de qué se trata el movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces tenemos que en Tracker podemos identificar un círculo por el que nuestra pelota va ascendiendo. Este de por sí es un MCUA, un movimiento circular uniformemente acelerado. Además de eso, consideramos que la ecuación para un movimiento circular de ese tipo es de la forma R por coseno de teta de t en I más R por seno de teta de t en J. Y de ahí sacamos que teta de t es una función parabólica, ¿cierto? Entonces tiene un teta inicial, una velocidad inicial por tiempo más un medio de la velocidad por tiempo a la 2. Recordemos que teta de t es la posición con la que va cambiando su ángulo, sus radianes. Pues bien, además de eso, vemos que el radio del movimiento, para reemplazar en la primera ecuación, es un promedio de un conjunto de datos que se señalan en el programa, y entonces más adelante continuaremos con el análisis. Al estudiar el movimiento uniformemente acelerado, comprendido en el intervalo de tiempo 0 y 1,76 segundos, nos dio como resultado dos vectores de posición en X y en Y. Los valores que están en los cuadros azules, podemos ver que el primero son los valores de X y en el segundo son los valores de Y. El vector posición en X da como posición inicial 8,561 por 10 a la 1 más velocidad inicial en X, que dio menos 2,053 por 10 a la 0 por el tiempo, menos
un medio de la aceleración que dio menos 5,952 por 10 a la 1 por el tiempo al cuadrado, y en Y nos dio como posición inicial 4,094 por 10 a la 1 menos la velocidad inicial en Y, que nos dio menos 1,009 por 10 a la 1 por el tiempo, menos la aceleración en Y, que nos dio menos un medio de menos 3,042 por 10 a la 1 por el tiempo al cuadrado. Continuamos con el análisis del movimiento circular uniformemente acelerado. Podemos encontrar en Tracker que los valores de las incógnitas para la parábola de θ de t nos da una posición inicial en 1,867 por 10 a la 1, una velocidad de menos 1,789 por 10 a la 1 por t, más un medio de la aceleración que sería 3,422 y por tiempo a la 2. También hicimos un promedio con los datos que nos arrojó el programa, y el radio es de 19,35. Recordemos que hasta ahora en los tres movimientos hemos tomado un sistema de calibración de centímetros, entonces todos los valores están en centímetros. Bien, W de t, que sería la derivada, sería menos 1,789 más 3,422 exponencial a la 0 por tiempo. Ese θ de t, esa fórmula la reemplazamos en la fórmula general de un círculo para analizar las diferentes cosas. También este movimiento está en un intervalo de tiempo de 1,568 segundos a 2,302 segundos. Al estudiar el movimiento parabólico comprendido en el tiempo 2.319 y 2.936 segundos, encontramos ciertos valores en Y y en J, que son los que están encerrados en el cuadro azul. En Y encontramos valores como la posición inicial y la velocidad, y en J encontramos valores como la posición inicial, velocidad y aceleración. Al reemplazar estos valores en la ecuación posición en Y, encontramos que la posición inicial es menos 1.133 por 10 a la 2 más la velocidad inicial en X, que es 4.635 por 10 a la 1 por tiempo, más la ecuación posición en Y, que es la posición inicial, que es menos 5.871 por 10 a la 2 más la velocidad en Y inicial, que es 5.177 por 10 a la 2 por el tiempo, más un medio de la aceleración, que es menos 221.4 por t al cuadrado. Al tener ya todas estas incógnitas, podemos decir que el movimiento está descrito. Estudiaremos el análisis dinámico del movimiento uniforme acelerado. Vemos que el eje de referencia está en la mitad del círculo, donde el vector amarillo va desde el origen hasta donde empieza la pelota, y el vector naranja va desde el origen hasta cuando Y es 0, que choca con la pelota. La resta del vector amarillo menos el vector naranja, que sería B1 menos B2, nos da el vector B3, que es el vector del plano, que nos arroja 54,131 en Y más 39,549 en J. Le sacamos el arco tangente de 39,549 sobre 54,131, y eso nos da θ. El θ que nos da es 36 grados. Podemos ver en la parte de abajo que es el diagrama de cuerpo libre de nuestro cuerpo, donde tiene dos normales, una en Y y otra en J, un W, un peso y dos fricciones, en Y y en J. Y sabemos que la fricción es μ sub K por la normal. Los valores del recuadro amarillo fueron los que vimos en el laboratorio de clase, donde la masa es 0,00979 kilogramos, la gravedad la tomamos como 10 metros sobre segundo cuadrado, la aceleración en X la tomamos como menos 0,5952 metros sobre segundo cuadrado, la aceleración en Y menos 0,009
30,42 metros sobre segundo cuadrado. Y aquí lo que hacemos es sumatoria de fuerzas, una en X y otra en Y. La de X nos da fricción por coseno de teta menos normal por seno de teta igual a masa por aceleración en X. En esta despejamos la normal que la encontramos al lado, y la segunda ecuación nos da fricción por seno de teta más normal por coseno de teta menos la masa por gravedad, que es el W, igual a masa por aceleración en Y, y despejamos la normal. Lo que hacemos después con las dos normales es igualarlas para poder despejar la fricción. Después de este proceso podemos ver que la fricción nos da 0,0511 Newton. Después lo que hacemos es reemplazar la fricción en la ecuación 1 en la de fricción por coseno de teta menos normal por seno de teta igual a masa por la aceleración en X. Introducimos los valores del recuadro amarillo para despejar la normal, que nos da 0,080 Newton. Después lo que hacemos es reemplazar esta normal en la fórmula de fricción, que es fricción igual a μ sub k por la normal, para poder hallar el coeficiente de fricción. Despejamos μ sub k y nos queda fricción sobre normal, que nos quedaría fricción que nos dio 0,0511 sobre 0,080, y el coeficiente de fricción nos da 0,64 Newton. Para realizar el análisis energético a través de la cinemática del movimiento circular uniformemente acelerado, lo que vamos a hacer básicamente es hallar el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso vendrían a ser la fricción del carril, el aire, etcétera, ¿cierto? Entonces nosotros ubicamos en esa fórmula la diferencia de la energía cinética y la diferencia de U, que serían las fórmulas de energías potenciales conservativas. Entonces nosotros tenemos solo una fuerza conservativa, que sería la gravedad, que sería el peso. Entonces ya tenemos que en general la fórmula se expresa como 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 por la masa velocidad inicial al cuadrado más masa por gravedad Y final menos masa por gravedad Y inicial. Tenemos nuestros 4 valores más abajo, donde tenemos una Y final de 0,183 metros, una Y inicial de menos 0,156 metros, una velocidad y final inicial que está expresada en teta b, velocidad angular, que tenemos como inicial a menos 2,614 y velocidad final como 0,167. Este movimiento está en un intervalo de tiempo de 1,568 segundos a 2,302 segundos. Entonces lo que hacemos es reemplazar en esa fórmula anteriormente mencionada, y como resultado nos da que el trabajo de las fuerzas no conservativas es menos 1,219 por 10 a la menos 4 julios. A continuación vamos a hallar el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas estudiadas con el software Tracker, y para ello debemos calcular el W'. Al realizar el diagrama de cuerpo libre de movimiento parabólico observamos que simplemente actúa una fuerza, que es el peso. Entonces W' va a ser igual a la diferencia de K, que es la energía cinética, más la sumatoria de fuerzas, que en este caso simplemente sería siendo la energía potencial gravitacional. Esto se calcula realmente mediante una resta, ya que son fuerzas no conservativas. Entonces W' quedaría que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más la masa por gravedad por Y final menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado menos masa por gravedad por Y inicial. Al reemplazar todos los valores en la ecuación, obtendremos la W' que va a ser igual a menos 0.124 julios.